Texto que tenemos para hoy es en Gálatas, recuérdense. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Los chiquitines que estén todavía aquí pueden ir a sus aulas ahora, a sus cursos. Gálatas capítulo 6, pero vamos a leer desde un poquito antes para entrar en el contexto, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 22 del capítulo 5. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo tenía su corazón, por así decirlo, lastimado, herido, triste, como consecuencia de la actitud que habían tenido los gálatas frente a los maestros judaizantes. Él llega a decirles que para él era como un volver a parirlos. En el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 19, le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La insensatez y la necedad de los gálatas había permitido que se introdujeran una serie de herejías dentro de la enseñanza de la iglesia. Y estas iglesias que el apóstol Pablo fue su fundador durante su primer viaje misionero, las iglesias que quedaban en todo lo que es hoy día Turquía, en la parte sur de Turquía. Estamos hablando de la iglesia de Antioquía de Pisidia, de Listra, de Derbe, de Iconio. Estas iglesias estaban desviándose y prácticamente luego de que el Señor les había restaurado y que ellos habían creído al mensaje del Evangelio de la salvación por fe y por gracia, el apóstol Pablo tenía que volver a reiterarle las enseñanzas a fin de contrarrestar aquellas cosas que eran incorrectas y que ellos estaban dando por positivas o por buenas. Las herejías habían causado inclusive divisiones dentro de la iglesia. Divisiones porque cuando depende de las obras, de lo que uno haga, su espiritualidad, pues automáticamente hay algunos que se consideran más espirituales que otros, y esto traía disensiones, había una exhibición, por así decirlo, de falsos grados de espiritualidad, donde uno se sentía que era más espiritual y superior en ese sentido que otro. Y los falsos maestros lo que hicieron, los falsos maestros del judaísmo, lo que hicieron fue que ya que no podían acabar con la fe cristiana, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, lo que se ocuparon fue sencillamente de tratar de imponer la ley mosaica sobre los cristianos en las iglesias de los gentiles. Los gentiles no tenían por qué guardar de ninguna manera la ley mosaica, ni siquiera la conocían. Les había llegado el Evangelio, habían salido de la esclavitud, de la idolatría, a la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, sin embargo, los judaizantes lo que querían era que ellos fueran primero judíos, para que entonces pudieran ser cristianos. Y esto es algo que el apóstol Pablo en ningún momento consiente con ello.
Pablo inclusive les advierte claramente que lo que ellos querían era simplemente conseguir adeptos, conseguir personas en las cuales pudieran gloriarse. Y en ese sentido, Pablo les dice claramente en el capítulo 4, versículo 17, que ese celo que aparentemente tenían los judíos por la santidad de la iglesia y por el guardar las obras y cumplir con los mandamientos, no era otra cosa que un celo egoísta. Dice, tienen celo de vosotros, pero no para vuestro bien, no para bien de vosotros, sino que tienen celo de vosotros para que ustedes tengan celo por ellos. O sea, sencillamente era una manera de mantener cautivo, en control y en pos de ellos como acólitos a aquellos que se habían convertido al Señor Jesucristo y que debían seguir sola y simplemente al Señor Jesucristo fuera de las obras de la ley. De hecho, Pablo es muy fuerte cuando en el versículo 13 aquí dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Para decir, no, nosotros, el partido de los que guardamos la ley, somos un partido bien grande. Esto es algo que vemos con mucha frecuencia. Personas que se glorían como si fuera obra de ellos personal en el fruto de la misericordia de Dios en las congregaciones. Bien, el hecho es que Pablo les recuerda que la salvación es solamente por gracia, solamente mediante la fe y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y se lo reitera una vez y otra vez. Y les advierte cómo el legalismo dentro de la iglesia no hace otra cosa que restringir la libertad a la que Cristo nos ha llamado. El Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley, para ser libres en Él, a fin de que nosotros le sigamos libremente, vayamos en pos de Él libremente, mediante el conocimiento de la verdad y la aplicación de esa verdad, la verdad bíblica, la verdad escritural en nuestras vidas. El apóstol Pablo le dice, estad pues firmes, fíjense en el capítulo 5, versículo 1, con la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Les exhorta claramente a andar en el Espíritu. Se lo dice, fíjense en el capítulo 5, versículo 16, están siguiéndome con sus Biblias, como le dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense que más adelante, en el capítulo 5, versículo 25, precisamente lo que le dice es eso. Si vivimos por el Espíritu, si realmente el Espíritu Santo es quien nos ha dado vida espiritual a nosotros, ¿qué debemos hacer? Según el versículo 25, andar en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Se presenta aquí en esta epístola un contraste bien grande, y en este capítulo, a final del capítulo 5, un contraste muy grande entre lo que la palabra de Dios llama las obras de la carne, por un lado, y el fruto del Espíritu, por otro lado. Son dos cosas que sencillamente no son compatibles la una con la otra, son dos cosas que se oponen entre sí, las obras de la carne y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, a fin de que nosotros no hagamos lo que debemos y lo que queremos, ciertamente como creyentes. Es una lucha permanente que hay, y la decisión que tenemos que tomar es andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. El apóstol le exhorta a vivir de manera tal que se corresponda su vida diaria, la vida cotidiana, como creyentes que son, con lo que es su vida espiritual, su nueva naturaleza espiritual como hijos de Dios, o sea, como parte de la familia de Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora la pregunta del millón es la siguiente: ¿cómo se anda por el Espíritu? Yo me imagino que será así, con una carita de buena gente, y hablando bajito, ¿verdad? Y diciendo, Dios te bendiga, y... ¿verdad que no? No parece que sea así. Pero sin embargo está hablando de una manera práctica de cómo evidenciar la fe cristiana, cómo ser guiados por el Espíritu Santo, cómo debe manifestarse en nosotros el fruto del Espíritu Santo día a día, porque sencillamente viene a ser parte del carácter individual de cada verdadero hijo de Dios. Y de esto es que se trata, de andar en el Espíritu. El texto nos enseña sobre esto, y ese es el título del mensaje de esta mañana: andando en el Espíritu. En el versículo 3, el apóstol Pablo comienza y da la primera clave de cómo se anda en el Espíritu, cómo se vive guiado por el Espíritu Santo. Y dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. La primera cosa que podemos ver es que si vamos a andar en el Espíritu, lo primero que tenemos que echar a un lado es la vanagloria. La vanagloria, ¿verdad? Que no es otra cosa que una manifestación de soberbia.
de engreimiento. Y el engreimiento dentro de las congregaciones produce ira, porque cuando una persona siente que el otro lo ve por encima del hombro, ¿verdad? Como que tú eres poca cosa, el espiritual soy yo, esto trae divisiones, trae contienda, y estaba sucediendo eso. Por eso dice en el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, porque entonces venía aquello, bueno, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como sutana, ¿verdad? Él es el modelo de lo que debe ser un, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la exhortación es andar sin vanagloria. Sin vanagloria, porque si nosotros no creemos que somos algo, lo que estamos siendo simplemente engañados por nosotros mismos. Nuestra propia mente nos está engañando. O sea, es un autoengaño. El versículo 3 lo dice de una manera clara, porque el que se cree ser algo, ¿y qué dice luego? No siendo nada, lo que está es engañándose a sí mismo. Nosotros no somos nada por nosotros mismos. No hay ningún hombre que sea nada. El apóstol Pablo decía que si algo de valor en él podía haber, era la obra de nuestro Señor Jesucristo en la vida de él, y nosotros tenemos que estar conscientes de que es así, que por nuestro poder o por nuestra bondad, ¿verdad? Nosotros sencillamente no podemos de ninguna manera, ni siquiera ponernos de pie, como decía nuestro hermano hace un rato, delante del Señor e invocar su santo nombre. Nosotros no somos nada por nosotros mismos. No podemos gloriarnos absolutamente en ningún logro o mérito o virtud, porque no hay tal virtud en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo es tan categórico. Él dice, lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Estoy citando el versículo 14, un poco más adelante. En lo único que un creyente puede gloriarse es en el hecho de que Cristo murió por él. Que Cristo murió por él. Que Cristo fue a una cruz. Y Cristo fue a una cruz porque era la única manera, como tomando la maldición que hay sobre el pecador, él podía, sin haber cometido pecado, sustituir al pecador y en consecuencia pagar por el pecador redimiéndole de su pecado. Y esto es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Y Pablo dice, si de algo yo puedo gloriarme, es que Jesucristo murió por mí, que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue válida en mí, porque me ha redimido del poder del pecado y de la muerte y de la condenación eterna. Dice, pero solamente en eso, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos que se gloriaban en estas iglesias, y todavía hoy día es así, según la carne. O sea, en base a lo que yo soy, en base a mi nivel de espiritualidad, ¿verdad? En base a las buenas obras que haga, en base al servicio que yo, el favor que le hago a Dios, ¿verdad? Sirviendo en su congregación o en su iglesia. La primera cosa que tenemos que tener presente es que si queremos andar en el Espíritu, tenemos que dejar a un lado todo lo que tiene que ver con la autoexaltación, el mérito propio, la vanagloria. O sea, no somos nada. Y lo más que podemos nosotros decir es que somos objeto de la gracia y la misericordia de Dios, porque simplemente a Él le plujo, porque lo quiso así, no porque nosotros lo mereciéramos. Pero Pablo, vuelvo, reitero, decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta misma realidad que para él era patente, ¿verdad? El que Cristo había redimido su alma, lo apartaba automáticamente del mundo. Lo apartaba automáticamente del mundo. Dice, por lo cual el mundo, por la cruz de Cristo, está crucificado para conmigo. O sea, no me interesa, el mundo está muerto, como si se hubiera muerto. Y así yo para con el mundo. O sea, yo no soy parte de aquello. La primera cosa es esa, pero hay un segundo factor que vemos también nosotros que es importante si queremos andar en el Espíritu, como debemos andar en el Espíritu. Y lo dice el texto también, y dice que es con un espíritu de mansedumbre. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Estamos en el capítulo 6, versículo 1. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Está hablando de que si nosotros queremos realmente andar en el espíritu, tenemos que estar dispuestos a restaurar a aquella persona que se cae. Alguien dijo una vez que los cristianos es el único ejército que mata, que aniquila a sus propios heridos, ¿verdad? Y muchas veces sucede eso, sobre todo cuando hay legalismo, en las iglesias legalistas, ¿verdad? Que cuando una persona cae en pecado, automáticamente lo que hacemos es fulminarlo, condenarlo, señalarlo y marcarlo. Una actitud completamente distinta a la del Señor Jesucristo cuando le fue traída a aquella mujer en el acto del adulterio y la llevó a un arrepentimiento y le dijo, vete y no peques más.
¿verdad? Pero ciertamente nosotros tenemos que restaurar a aquel que cae. Y la palabra restaurar es la palabra que podríamos nosotros traducir o aplicar a lo que se hace cuando a una persona se le fractura un hueso, ¿verdad? Que entonces hay que restaurar ese hueso. Cuando hay una red o una malla o algo que sencillamente se va desmenuzando, se va destruyendo, y entonces hay que remedarla, o sea, hay que empatarla, hay que empatar las partes de ello. Y ciertamente sucede así. Cuando un cristiano peca, ese pecado está fracturado, ese cristiano está fracturado por causa del pecado, por el peso de ese pecado. Y lo que nosotros tenemos que hacer con ese pecado es precisamente restaurarle, o sea, recomponerlo, ayudar a esa persona a salir de ese pecado, a volver a los pies de Cristo y a volver a consagrarse al Señor. Pero es interesante que dice que esto es la manifestación de la verdadera espiritualidad. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales. Tú eres una persona espiritual, tú eres un ser, una señora o un señor, un creyente, un hijo, una hija de Dios realmente espiritual. Una persona madura en el Señor, manifestando el fruto del Espíritu, viviendo para el Señor plenamente, guiado por el Espíritu Santo en el día a día. Pues sencillamente tienes una responsabilidad muy grande, porque debes evidenciar esa verdadera espiritualidad, sencillamente ayudando a aquellos que han caído. No se trata de involucrarse con pecado ajeno. La Biblia dice que si alguno persiste en pecar, dice a ese debemos señalarlo y sencillamente apartarnos de él, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de aquel que como tú o como yo, ¿verdad?, podemos caer en cualquier momento. Por eso dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. En otras palabras, ponte en el lugar del hermano o la hermana que ha caído en pecado. ¿Y qué tú quisieran contigo? Que te pisotearan, que te machacaran la cabeza. No, por el contrario, que te volvieran a ayudar a volver a los pies de Cristo Jesús, rescatando al caído, considerando nuestra propia vulnerabilidad, porque también nosotros necesitamos tener a alguien que en el momento dado pues nos diga, ven de nuevo, que el Señor está aquí y arregla tus cuentas con Él. Hermanos, si queremos andar en el Espíritu, debemos tener una actitud de mansedumbre mediante la cual nosotros consideremos a los demás y nos propongamos ayudarle y asistirle, porque nosotros también habremos de necesitar ayuda. Hay un tercer factor. ¿Quieren saber cuál es? Si queremos andar en el Espíritu, se anda en el Espíritu cuando se cumple con la ley de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Y qué dice luego? Y cumplid así la ley de Cristo. ¿Estás tú cumpliendo la ley de Cristo, mi hermano? Hermana mía, ¿estás cumpliendo la ley de Cristo? Ustedes saben cuál es la ley de Cristo. Yo no tengo que inventar absolutamente nada. El Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy clara. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Fíjense que eso va completamente en contra del individualismo, que es una pena y es algo que está muy presente en nuestra congregación. En una iglesia donde realmente somos una familia, nosotros debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Lo que dice el texto aquí, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y la palabra carga aquí tiene que ver con echar, el sobrellevar la carga tiene que ver con echarse arriba el problema ajeno. O sea que tu problema, yo lo tomo y yo te ayudo a llevarlo y yo me lo echo arriba, sencillamente porque tú eres mi hermano o mi hermana. Y eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Algo como lo que hizo el Cireneo con el Señor Jesucristo. La cruz no era de él, ¿verdad? Pero él le ayudó a llevar la cruz, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? El individualismo tenemos que eliminarlo, porque el individualismo es completamente egoísta, y por ahí es que comienza el texto, precisamente en el hecho de que nosotros no debemos ser egoístas, no debemos agradarnos a nosotros mismos. Y hay diferentes tipos de cargas, las cuales cada uno de nosotros conoce muy bien. Cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, significa que cada uno ayude al otro con sus dudas de fe, con sus situaciones en las cuales la confianza le falta.
significa necesariamente que cuando está lleno de problemas de diferentes naturalezas estemos ahí para ayudarle con sus problemas y que le ayudemos en sus aflicciones. En vez de cargarle más el dado como muchas veces hacemos y que si por casualidad la enfermedad ha llegado a su vida, pues nosotros estemos ahí para consolarle y para pasarle la mano. Problemas hay de muchos tipos. Algunos parecen carencias, les faltan muchas cosas. Y la promesa del Señor de que a sus siervos y a sus hijos no les faltará el pan, muchas veces depende de que nosotros seamos los instrumentos del Señor para llevarle ese pan. Conozco de tantos ejemplos que no vienen al caso que yo los menciono, de personas que han dado testimonio de una ocasión en la cual estaban en una situación donde no tenían que poner delante de la mesa, en la mesa delante de sus hijos, y sencillamente en ese momento ha llegado la ayuda oportuna a través de otro creyente. Nosotros tenemos que cumplir con la ley de Cristo, y para eso es necesario que el individualismo salga de nuestras vidas. O sea, no soy yo y mi mujer y mis hijos, no, es mucho más allá de eso. Y eventualmente tu mujer y tus hijos vas a tener que sacrificarlo por agradar al Señor, amando a los hermanos y manifestando ese amor a los hermanos. Sacrificándolos. No estoy diciendo que sea lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el que no es capaz de proveer para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero en ocasiones nosotros tenemos que decir, espérate, mujer, espérate, marido, déjame servirle al Señor, sirviéndole a determinado hermano. Lo que estoy diciendo pura y simplemente es que cada uno de nosotros tiene cargas. Y tenemos dudas, problemas, aflicciones, enfermedades, carencias, tenemos conflictos por los cuales pasamos de diferente naturaleza, persecuciones las cuales el Señor nos advierte que habríamos de tener en una escala o en otra, injusticias que caen sobre nosotros de un momento a otro, motivo de tristeza y de congoja, y pecado que nos hace caer, tentaciones que nos tiran al piso, y evidencia delante de nosotros mismos lo poco que somos y lo indignos que somos delante del Señor. Y en esos momentos, en cada uno de esos momentos, la mano hermana, no amiga, hermana de un amigo, ¿verdad? De un verdadero amigo, como dijo Cristo. Aquel que es capaz de poner su vida por sus hermanos, ese es el verdadero amigo. Pero en fin, el hecho es que en ese momento necesitamos que nos ayude a llevar nuestras cargas. Yo doy gracias al Señor, así como me lamento de otras cosas, porque en esta congregación conozco y sé del testimonio de muchos hermanos que han pasado por pruebas, por problemas, por enfermedades, por ansiedad, por depresiones, por diferentes tipos de conflictos y han tenido, gracias a la misericordia del Señor, hemos tenido, gracias a la misericordia del Señor, que nos haya ayudado a llevar nuestras cargas. Pero si queremos andar en el Espíritu, tenemos que cumplir con la ley de Cristo y eso implica ayudar a los demás a llevar sus cargas. Eso se llama todo lo contrario a individualismo y eso se llama todo lo contrario a egoísmo. Se llama amor, se llama entrega. En cuarto lugar, hermanos, si queremos andar en el Espíritu, que es como debemos andar en el Espíritu, es necesario que cada uno de nosotros sea capaz de evaluar su propia condición. Versículo 4. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. El legalista, aquel que es legalista, lo que está siempre es viendo a ver en qué el otro se equivoca para señalarlo. Mira lo que está haciendo. Mira, pero tú estás observando. Es aquel que evidentemente no puede ver bien la paja en el ojo del hermano. No puede verla de ninguna manera porque el legalismo le ha colocado una tremenda viga en su propio ojo. Pero así son los legalistas normalmente. Por eso el apóstol Pablo dice, cada quien someta a prueba su propia obra y tengan mucho cuidado de no estarse juzgando a ustedes mismos en función de aquellos logros de acólitos, de seguidores que ustedes han tenido. No se vayan a gloriar en otras personas. Ah, no, porque yo he ganado tantas almas para nuestro Señor Jesucristo. Ah, no, porque yo, un momentito, ten mucho cuidado. Evalúate a ti mismo primero.
Evalúa tu propio proceder, primeramente. El apóstol Pablo, de una manera muy clara, le decía a los apóstoles, ¿verdad? O sea, en el momento en el cual se hizo el primer concilio en Jerusalén, que no era posible de ninguna manera que tentasen a Dios imponiendo cargas sobre la cerviz de los discípulos que ni aún los padres habían podido llevar, refiriéndose a la ley, a los mandamientos, a la obligación de cumplir con 600 y tantos preceptos de la ley rabínica judaica, si queremos llamarle así. Pero el apóstol Pablo no solamente, sino que el Señor Jesucristo también, cuando hablaba de los escribas y de los fariseos, decía que estos ataban pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponían sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni siquiera con un dedo la querían tocar. Esa es la actitud legalista, la de los fariseos, la de los escribas, la cual el Señor condenó y la cual tuvo que reunirse el concilio, el primer concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 5, para determinar que no se les siguiera tratando de imponer a los gentiles que se habían convertido al Señor el guardar la ley mosaica, el tener que circuncidarse, el tener que guardar todos esos preceptos, sino que simplemente se abstuvieran de aquellas cosas que venían del paganismo y en los cuales no debían volver a caer. Hermanos, nosotros debemos estar conscientes de que cada uno de nosotros tiene su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. La palabra carga que se utiliza aquí es la palabra del griego que se escribe como varos, y es de donde viene el barómetro. Ustedes saben lo que es un barómetro, con B grande, no tiene que ver nada con hombre o con varón, ¿verdad? Es aquello que mide ¿qué? La presión atmosférica, presión. Y esto es lo que significa realmente, cada uno llevará su propia carga, versículo 5. O sea, cada uno de nosotros tiene una presión, un estrés, la sensación de pesadez, de carga, de cosas que nos caen arriba como consecuencia de que somos seres humanos, somos falibles, somos vulnerables completamente, somos tentados y nosotros mismos tenemos que luchar contra nuestras debilidades y tentaciones, sin lugar a duda. Y tenemos que autoevaluarnos, tenemos que estar conscientes nosotros mismos de cuál es nuestra condición, en vez de ocuparnos de estar juzgando al otro para condenarle. Entonces, los espirituales restauran al caído. Eso es lo que hacen los espirituales. En vez de señalarle y condenarle, buscan cómo compartir con ellos las bendiciones. Por eso en el mismo contexto, versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe ¿de qué dice? De toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, por todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es el punto número 5, el quinto punto de andar en el Espíritu. El primero que vimos nosotros es que tenemos que vivir y andar sin vanagloria. El segundo tuvo que ver con el Espíritu, con que nosotros nos manifestemos con mansedumbre, sin creernos que somos gran cosa y tratando de restaurar al caído. El tercero tiene que ver con el amor. Cumplir el mandamiento del Señor, la ley de Cristo, ¿verdad? De amarnos los unos a los otros, la entrega, la ayuda a los demás, abandonar el individualismo. El cuarto tiene que ver con nuestro propio concepto. Dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, dice la Biblia, con cordura. O sea, vamos a evaluarnos a nosotros mismos, que es lo primero que tenemos que hacer antes de estar nosotros señalando a los demás. Porque cada uno de nosotros tiene una carga que llevar, cada uno de nosotros tiene una cruz. Eso fue lo que dijo el Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, cargue su cruz cada día, porque tenemos un peso, tenemos una carga, una cruz que llevar adelante. Y esperamos que nos ayuden a llevarla y ayudar nosotros a otros también. Y finalmente, tenemos aquí, como quinto punto, el compartiendo las bendiciones. Si queremos andar en el Espíritu, ¿cómo se anda en el Espíritu? Compartiendo las bendiciones. Si alguno fuese enseñado en la palabra, dice, ¿qué dice? Haga partícipe de las migajas al que le instruye. Dele su propinita. Eso es lo que dice, no dice eso. Dice, de toda cosa buena. De toda cosa buena. De todas tus bendiciones. De todas tus bendiciones. De toda cosa buena. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintios en el capítulo 9, versículo 11, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa que segásemos de vosotros lo material,
Y está refiriéndose en ese contexto a las ofrendas que se dan para sostener a los obreros del Señor, ¿verdad? No lo vamos a disimular de ninguna manera. Pero el argumento de él fundamentalmente es el hecho de que todo eso se revierte en beneficio para aquellos que se ocupan de compartir las bendiciones que el Señor les haya dado con los que les enseñan y con los que les presiden. Y por eso también en Filipenses capítulo 4, los versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente a los hermanos de la iglesia de Filipo. Le dice, aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, ustedes no saben, y ahora voy a irme a lo personal, qué bendición es. Cómo alegra nuestra alma, cómo estimula nuestro espíritu, cómo nos exhorta a seguir adelante cuando ustedes nos manifiestan las misericordias de Dios sobre ustedes, las bendiciones sobre sus familiares, las pruebas superadas, el pecado abandonado, toda cosa buena que Dios le da cada día a cada uno de ustedes. Si ustedes reciben de mí, ¿cuánto más puedo yo recibir de ustedes las bendiciones de lo que Dios está haciendo en sus vidas? Ustedes son muchos y yo soy uno solo. En otras palabras, compartir las bendiciones. Hay algunos que cuando tienen una queja son los primeros. Bueno, que yo creo que eso no se está haciendo bien, que debería hacerse de otra manera, que a mí me parece que esto no está bien. Óyeme, sí, para eso sí, pero para decir las cosas que el Señor las ha hecho en sus vidas. El testimonio de Dios en su vida cotidiana. Para eso no. Para eso no están dispuestos nunca. Y ¿saben una cosa? Los que enseñan la palabra de Dios, el feedback que tienen, o sea, el regreso que tienen, ¿cómo se llama eso en español? La retroalimentación que tienen es precisamente ver la misericordia de Dios y la gracia obrando en las vidas de aquellos que son sus discípulos. Y yo doy gracias al Señor y me regocijo y cada vez que sé, porque ustedes me lo dicen, porque me lo comunican, ¿verdad? Cómo el Señor está dirigiendo, bendiciendo, guardando, salvando, sanando las vidas de ustedes y de los de ustedes. Así que denme buenas noticias, que yo las necesito también, ¿verdad? Yo las necesito. Toda cosa buena, díganmelo, se los voy a agradecer tanto, siempre me van a animar. Eso no quita que cuando hay un problema también me lo digan, ¿verdad? Claro, díganmelo también para ver si el Señor me concede el privilegio de estar al lado y ser de bendición. Pero si queremos andar en el Espíritu, tenemos que hacer copartícipe de toda cosa buena que nos suceda a nosotros, aquel que nos está instruyendo. Y no solamente el pastor, sino también los maestros también. Es bueno que ustedes sepan que esa es por así decirlo, la recompensa que en este tiempo podemos recibir los que estamos dedicados a enseñar la palabra en un aula o otra, en un salón u otro. Y es el hecho de ver que es de bendición la obra del Espíritu Santo a través de su palabra en la vida de los oyentes. Si queremos andar en el Espíritu, hermanos, tenemos que sembrar para el Espíritu. Tenemos que sembrar para el Espíritu. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne, versículo 8, ¿verdad? Segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cómo podemos nosotros hacer el bien? Bueno, el contexto lo enseña muy bien. Ayudando a los demás. Ayudando a los demás. Cuando nosotros estamos ayudando a los demás, cuando nosotros en vez de estar centrados en el ámbito exclusivo nuestro, estamos dedicados a los demás, mira, no vamos a pensar en nosotros. Muchas personas viven en el autolamento de su condición, ¿verdad? Porque sencillamente están cifrados, centrados, y lo único que pasa por su mente son ellos. Mi problemática, mi situación, mi sentimiento, mi salud, mi. Pon a un lado eso y ocúpate de los otros y vas a ver cómo va a ser distinta tu vida, completamente tu vida. Sembramos para el Espíritu cuando ayudamos a los demás. No nos cansemos pues de hacer bien. Por donde quiera que podamos hacer lo bueno, meternos y hacer lo bueno. Hacerlo de una manera continua, sin desmayar absolutamente. No nos cansemos, dice.
hacer el bien y de una manera regular y permanente, donde hay un chance que sepamos nosotros que ahí podemos ser de bendición, tenemos que involucrarnos, tenemos que meternos necesariamente. Si estamos andando en el Espíritu, eso es lo que debemos hacer ciertamente. Porque la única manera de cosechar, como dice el texto aquí, es sembrando en el Espíritu. El que siembra para la carne, para sus placeres, para sus deseos, para sus apetitos, ¿verdad? Dice solamente corrupción va a cosechar. Pero el que siembra para su espíritu, para su vida espiritual, para su alma, dice, hay una cosecha en el reino de los cielos, la vida eterna. Hay una cosecha allá. Hermanos, debemos recordar las palabras del Señor Jesucristo, conforme dice el apóstol Pablo en el capítulo 20 de Hechos. Dice que Cristo dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. O sea que eso realmente se revierte sobre nosotros mismos. Y finalmente ya, hermanos, para terminar, ¿cómo se anda en el Espíritu? De eso es que estamos hablando, ¿verdad? El último punto está en el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, andamos en el Espíritu dando preferencia a los hermanos en Cristo. Dando preferencia a los hermanos en Cristo. Debemos aprovechar cada oportunidad para servir a los demás. Dice, hagamos bien a todo el mundo, sean creyentes, sean incrédulos. Dentro de la iglesia, aún más, que es el contexto en el cual el apóstol Pablo se está refiriendo aquí, entre los hermanos dentro de las iglesias. Vamos a hacer el bien al todo. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 13, versículo 16, en esa epístola que nosotros debemos hacer el bien de hacer el bien y de la ayuda mutua, no olvidarnos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando nosotros hacemos el bien y cuando nosotros ayudamos a otros, dice, eso es un sacrificio que hacemos delante del Señor. Y me recuerda el texto cuando algunos le preguntan al Señor, Señor, pero ¿cuándo dimos a comer a alguien en tu nombre? ¿O cuándo? Dice, cada vez que lo hiciste por uno de mis pequeñitos, lo hiciste por mí. Es una ofrenda a Dios lo que nosotros hacemos. Cuando ayudamos a otro, cuando asistimos a otro, no lo hacemos por el otro exactamente, lo hacemos por el Señor, ¿verdad? Haciéndolo por el otro, lo hacemos por el Señor. Es una ofrenda o un sacrificio para el Señor. De hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, hacer el bien y la ayuda mutua, se agrada a Dios. Dios se agrada de eso. Finalmente, hermanos, y tiene que ver con el mismo punto de dar preferencia a los hermanos, es el hecho de que a pesar de que hay algunos hermanos que realmente pesan mucho, sin embargo dice la Biblia, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Que lo más fácil sería decirle, o decirle que yo no puedo. Dice, son pesaditos, representan una carga enorme. Te consumen, te drenan. Bueno, precisamente esos son los que necesitan que se les ayuden a sobrellevar su propia carga. A pesar de la pesadez que a veces tienen en su carácter, a pesar del hecho de que tal vez no merecen nuestro favor, ni siquiera nuestra atención, que son egoístas o egocéntricos. Pero sin embargo, hermanos, no importa cuáles hayan sido las decepciones que hayamos sufrido con esa persona en el pasado, tenemos de nuevo el mandato del Señor Jesucristo de preferirnos los unos a los otros, los de la familia de la fe. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, dice Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Padre, rogamos, Señor, que tú nos permita conservar, Señor, este pasaje completo, estos versículos, Señor, en nuestra mente, y que tu Santo Espíritu nos redarguya con ellos cuando nosotros no andemos de acuerdo a lo que tu palabra dice en este sentido, Señor. Ayúdanos, Padre, como congregación, como iglesia, como hermanos. Mira que durante tantos años, Señor, el comentario de los que llegaban aquí era que se sentían atraídos por el compañerismo, la comunión, el afecto con que eran recibidos, Señor. Que ellos podían ver entre nosotros, los hermanos, el amor que teníamos los unos para los otros, la solidaridad, Señor.
Concédenos, Padre, de nuevo tener esa gracia. Ayúdanos a vivir, Señor, guiados por tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, de ti. Permite que tu fruto aflore hacia afuera, Señor, y sea evidente a todos, Señor. Y con todo esto, Señor, te rogamos, Padre, que tú te glorifiques, Señor, porque esa es la misión nuestra aquí, luego que tú has tenido misericordia de nosotros y nos has perdonado, Señor. Glorificarte, no por temor a la muerte ni a la condenación, pues ya nos salvaste, Señor, sino en gratitud, Señor, por agradecimiento, es que nos entregamos plenamente a tu servicio y al de los tuyos. Te rogamos, Señor, que nos bendigas. Esta tarde tráenos, Señor, unge a nuestro hermano Eddie Jesús. Bendice, Señor, el testimonio de nuestro hermano Nestalí, Señor, cuando venga esta tarde. Y permite, Señor, que las exhortaciones de hoy calen en nuestros corazones y modifiquen nuestras actitudes. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.